Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a este nuevo video. Como ya vieron en el título, vamos a estar hablando del caso del Jack el Destripador. Un caso sumamente interesante y misterioso que me gustaría que escucharas. Así que pues sin más, quédate para que te lo explique. Todo comenzó en el siglo XIX, exactamente en el año 1888, en donde se empezaron a presentar atroces por un asesino totalmente desconocido. Whitechapel, que espero que lo esté diciendo bien, es un barrio conocido en Londres y en este lugar se estaban presentando una situación muy difícil. Tenían sobrepoblación, en el que era muy difícil conseguir empleo. Tenían una baja calidad de vida, por lo que estaban en una amplia clase baja, lo que significa que estaban sumidos por la pobreza, el crimen, la violencia, el alcoholismo y la... Whitechapel, por obvias razones, tenía mala reputación, porque se presentaban casos como delincuencia, disturbios y suma pobreza. Bueno, con exactitud no se sabe cuántas personas fueron víctimas de Jack el Destripador, pero cabe recalcar que 2 mujeres pudieron haber sido víctimas de este asesino. Bien, la primera de ellas es Emma Elizabeth Smith. Emma fue asaltada el 3 de abril de 1888. Y menciona que fue atacada por un grupo de varios hombres, en el que pudo sobrevivir, sin embargo con algunas lesiones. Sus amigos la llevaron al hospital de Londres, donde entró en coma y a las 9 horas, es decir, el 4 de abril de 1888. Lo extraño de su caso es que los médicos revelaron que tenía un objeto insertado en la producto de heridas graves. Ahora bien, la segunda de ellas es Martha Tabram. Esta mujer fue asesinada entre las 2 y las 3 de la mañana. Sorprendentemente, nadie oyó ni vio nada. El residente de la zona en donde encontraron a Martha, llamado Albert George Crown, se dirigía a su casa ya que había terminado su trabajo como taxista nocturno y vio el cuerpo de Martha tumbado por las escaleras. No tenía mucha iluminación ese tramo, por lo que lo confundió con una vagabunda dormida. No fue hasta que Sean Saunders, otro residente, se dio cuenta que se trataba del cuerpo de una mujer. Tras revisar el cadáver, pudieron comprobar que le habían dado 39. El asesino le hirió también los pechos, la parte baja del abdomen y la zona genital. Martha había sido ligada con los demás crímenes de Jack el Destripador, ya que todas ellas habían sido asesinadas con un arma blanca a altas horas de la madrugada y en un lugar de acceso público, sin descartar que fueron en un fin de semana o próximo a eso, o en un día festivo. Pero como tal la quisieron excluir, ya que a Martha no le habían la garganta como a las demás, que era como comúnmente a Jack. Sin embargo, estos 2 asesinatos en particular los descartaron como tal, ya que no había pruebas suficientes de que se trataba con los casos de Jack el Destripador, aunque sí existen altas sospechas de que fue él. No se sabe con exactitud. ¿Tú qué piensas? Bueno, se pudieron entonces documentar 5 de Jack el Destripador, de los cuales estos 5 casos sí tienen que ver con el mismo asesino. Cabe recalcar que a estos 5 de estas mujeres se les llamó o se les conoce como los 5 canónicos. Bien, les voy a contar entonces los casos de estas 5 mujeres víctimas de Jack el Destripador. La primera víctima canónica fue Mary Ann Nichols, a la que apodaban Polly. Era el viernes 31 de agosto de 1888 a las 3:40 de la madrugada. La encontraron con un par de cortes en la garganta, el abdomen estaba rasgado con una profunda herida y varios rasguños más con el mismo cuchillo.
un hombre encontró el cuerpo de la mujer en un establo de caballos e inmediatamente alertó a la policía. Al llegar a la zona del crimen, se dieron cuenta que sus manos y rostro estaban fríos, pero extrañamente los brazos y piernas estaban a temperatura normal. Al investigar el cadáver, declararon que Polly había sido no muchos minutos antes de cuando la encontraron. También descubrieron que no fue en el mismo lugar en donde se encontró. Realizaron varias investigaciones a los alrededores del establo, cuestionando a la gente que vivía cerca si había oído o visto algo, pero fracasaron en el intento de por lo menos saber algo del asesino o del... Vamos a pasar con la segunda víctima canónica, que fue Annie Chapman, y apareció su cadáver días después, es decir, el sábado 8 de septiembre a las 6 de la mañana. Tenía 2 cortes en la garganta, algo parecido a Mary. Sin embargo, Annie tenía el vientre completamente abierto, con los intestinos puestos encima del hombro, y tenía extirpado el útero. Unas horas antes se dice que vieron a Annie caminando con un hombre de unos aproximadamente 40 años, un poco alto, de cabello oscuro, extranjero, y el hombre llevaba puesto un abrigo oscuro. El cadáver lo encontraron acostado en el suelo con la cabeza cerca de las escaleras. En la escena del crimen fueron halladas 2 píldoras que Annie llevaba consigo, ya que padecía de una enfermedad. Llevaba también parte de un sobre donde guardaba sus píldoras, un trozo de muselina, que es como una tela de algodón, y un peine. Sin embargo, y como era de esperarse, las autoridades no dieron con el verdadero asesino de estas mujeres. Lo que sospechaba más era la manera de cómo dejaba a estas víctimas. La tercera fue Elizabeth Straight, quien fue hallada el domingo 30 de septiembre. Tenía un corte en el lado izquierdo del cuello, el cual dañó la arteria carótida. Lo diferente de esto es que no presentaba heridas en el abdomen como las demás, lo cual se dedujo que como tal no había sido víctima del destripador, aunque también hubo otra teoría de que Jack había sido interrumpido durante el ataque. Hallaron el cuerpo frente a un club y lo descubrió un hombre que estaba pasando por allí. Explican que el patio del club en donde la encontró estaba muy oscuro, y cuando se acercó lo suficiente, comprobó que se trataba de Elizabeth y que la sangre que tenía en la herida del cuello seguía brotando. Testigos declararon que la habían visto horas antes con un hombre. Sin embargo, fue difícil hallar su identidad, ya que unos decían que el hombre tenía cabello rubio y otros que era de cabello oscuro, entre otras características que no eran iguales. Sorprendentemente, 45 minutos después de haber encontrado a Elizabeth, se encontró el cuerpo sin vida de Catherine Eddowes en la City de Londres. Esta, por lo tanto, se nombra la cuarta víctima del destripador, ya que tenía la garganta profundamente, una herida profunda y extensa en el abdomen, con los intestinos por encima del hombro, tenía extirpado el riñón izquierdo y también parte del útero, además que tenía acuchillado el rostro. Las últimas declaraciones fueron que la habían visto acompañada por un hombre como de 30 años aproximadamente, 1,70 m de altura, tez pálida con bigote, pero como en el caso anterior, hubo también otro testigo que decía que el hombre realmente era rubio y de aspecto descuidado. Por lo tanto, nuevamente no pudieron hallar su identidad. Finalmente, y nombrando la última canónica, se encontró el cuerpo de Mary Jane Kelly, quien estaba atrozmente y completamente destruido. Estaba sobre la cama de su habitación. Era el viernes 9 de noviembre a las 10:45 de la mañana.
tenía un profundo que iba desde la garganta hasta la espina dorsal. El rostro tenía varias heridas profundas que estaba hasta irreconocible. Le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Todos los asesinatos ocurrieron durante la madrugada, en los fines de semana, y puede deducirse que cada era peor que el anterior. En esa época hubo más aún, pero no se consideran como tal que lo haya hecho Jack el Destripador, ya que Jack tenía una manera de... Por ello, solo se consideraron estos 5 atroces. Para hallar cualquier información de la identidad de Jack el Destripador, iba un extenso grupo de policías de casa en casa. Mientras tanto, los cuerpos de las víctimas eran profundamente analizados por si encontraban alguna pista del responsable. Cabe recalcar que a base de estos asesinatos se recibieron múltiples cartas de Jack el Destripador, pero como tal no servían tanto para la investigación. Bien, una vez que se identificaban a los sospechosos, les hacían una profunda investigación. Y cuando no miraban algún indicio del asesino en ellos, los iban descartando del expediente. Hasta ahora este sigue siendo el procedimiento de este caso, y durante muchos años esto ha sido un total misterio. ¿Quién era esa persona que estaba fuera de sus facultades mentales, que atrozmente hacía a estas mujeres así? Si bien por la escasa información que le era atribuida a los investigadores, en ese tiempo podía ser casi imposible encontrar la identidad de Jack el Destripador, aunque se considera el análisis del ADN de las cartas que dejaba el asesino, pero no se pudo saber como tal, ya que las cartas fueron demasiado adulteradas. Existe una teoría muy importante y la más sonada en esa época. Señalaba que el asesino vivía en Whitechapel y que tenía un empleo estable. Esto porque los crímenes ocurrían durante los fines de semana próximos a fechas festivas. Otra de las teorías es que el responsable pudo haber sido un hombre culto y de clase alta, posiblemente un doctor. Sin embargo, estas teorías no fueron confirmadas y se pensó que estas suposiciones eran porque en esa época tenían cierto temor a los médicos, desconfiaban de la ciencia o por la explotación de los pobres por los ricos. En los años siguientes, la policía tenía sospechas de cualquier persona que estuviera vinculada al caso. Posteriormente podían acusar ya a cualquier persona sin necesidad de evidencia, por lo que podían obtener los nombres de los sospechosos sin necesidad de ser procesados a fondo. Se considera que en total hubo más de 100 sospechosos de ser el destripador, como Severin Klosowski, Aaron Klosowski, Francis Tumblety, entre otros, y por mencionar solo algunos. Sin duda, este caso ha sido de los más atroces en esa época y en un lugar en donde la gente vivía situaciones muy difíciles. Al día de hoy, estos siguen siendo extraños para todos, sin conocer realmente a la persona que hacía estos atroces, y por lo tanto, este caso se considera un misterio sin resolver. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si me faltó alguna información acerca de este caso, por favor, házmela saber. Quisiera oír tu opinión, o si tienes alguna teoría de lo que pudo haber pasado con esta persona o de quién pudo ser en esa época. Prácticamente de quién se trataba o de la identidad. Había mucha información de este tema y quise solamente abarcar lo más importante, resumiéndolo lo más que pude. Así que espero que te haya gustado mucho, déjame un like y ya sabes, déjame un comentario. Este caso, a pesar de los años, ha sido un misterio total que día con día nos va dejando un espacio totalmente curioso. Sígueme en todas mis redes sociales que están apareciendo justo aquí y ya sabes que en los links directos los encuentras en la biografía de este video. Así que pues nada, suscríbete, dale like para que también sepas cuando subo
un video misterioso como estos. Normalmente estoy subiendo un video por semana los días viernes. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo hasta la próxima. Cuídate mucho y te quiero.